Amigos, amigas, hoy comienza un viaje del que no sé si me voy a arrepentir o siquiera se voy a completar algún día, pero les prometo que lo intentaré. Hoy comenzamos la cronología de todo el universo de Dune. Así es, mami, me voy a aventar la historia de los 25 libros. Hijos de su chingada madre. Obvio no todos en este video porque si no tendría que pegarme un tiro en el pilín. Pero antes unas aclaraciones rápidas. Voy a contar todo el universo expandido de Dune, es decir, los libros de Frank Herbert y los de su hijo. Cuenta la leyenda que alguna vez hubo un libro que en su tiempo fue canónico, pero hoy en día ya no lo es. Este libro muchos no saben que existe y los pocos que saben de su existencia se baten en un combate a muerte para conseguirlo. Este libro legendario es conocido como la Enciclopedia de Dune. ¿Cómo que casi 8,000 pesos por un libro? No mames, con eso me armo una PC. Ese libro tendrá su video separado de esta cronología porque si lo meto con albur solo conseguiré que todos se confundan y no queremos eso. Otra cosita, durante toda la narración saldrá un letrerito como este que dirá de qué libro sale lo que estoy contando en ese momento. Y por último, el universo de Dune es inmenso. Muchos personajes, muchas tramas, así que si te resulta confusa la historia, no te preocupes que ni yo la entiendo, mami. Así que ahora sí, comencemos. Muchos años en el futuro, la humanidad se encontraba en su punto más avanzado tecnológicamente, tan avanzados que ahora habitaban en cientos o miles de planetas diferentes. Dicen que en estos tiempos la eterna guerra de consolas finalmente había terminado. One Piece emitía su último arco y los libros de Canción de Hielo y Fuego llegaban a su fin. En esta época, una buena parte de la humanidad estaba bajo el poder del viejo imperio. Vele anotando, carnal, para que no tengas dudas después. Ya te imaginarás cómo era la sociedad en este futuro. Y digo te imaginarás porque los libros no te lo cuentan. Yo personalmente me imagino un imperio como el de Star Wars, pero con estética y filosofía cyberpunk. ¡Fua! Chulísimo. Y si has consumido suficiente contenido de ciencia ficción, ya sabes que no puede haber un imperio sin una motherfucking revolución. Esa no, carnal, esa viene muchísimo después. Antes, déjate presento a Tlaloc. Ese no, güey, este güey. En la revolución contra el viejo imperio, este cabrón dirigía un grupo de tiranos. A estos güeyes les encantaba matar y torturar. Lo hacían por mero deporte. Casi que la revolución solo era la excusa para hacerlo. Los principales miembros de este grupo eran Agamenón, Juno y Barbarroja. Y sí, todos se autoponían nombres de dioses o lo que sea que quisieran. Y lo admito, muchos de esos nombres me dan bastante cringe. Al final, este grupo fue de 20 personas que se llaman a sí mismos titanes. En resumen, eran unos malos así bien ojetes. Barbarroja era un super hacker y un día le dijo a los demás: Oigan, escúchenme, ¿y si hackeamos a los robots y máquinas pensantes del imperio y reconfiguramos su inteligencia artificial para que sean así bien violentos y culeros como nosotros? Seguro así vencemos fácil al imperio y gobernamos todo. Y cágate de risa, güey, porque funcionó. Ahora Tlaloc y compañía eran el nuevo imperio y su gobierno fue conocido como la Era de los Titanes. Pero no duró ni 10 años de su gobierno cuando Tlaloc murió por un accidente. Pendejo no dura nada, por lo que Agamenón pasó a ser el nuevo líder de los titanes. Pero la muerte de Tlaloc los traumatizó, tanto que Agamenón y los otros güeyes decidieron que no iban a morir nunca, así que extirparon sus cerebros y los pusieron en unas peceras que los conservaban. Qué puto asco. Lo cabrón era que podían conectar este cerebro a cualquier tipo de cuerpo mecánico y así podían estar vivos y mamadísimos. O sea, en teoría esta madre que vemos en la serie de Dune Prophecy podría ser uno de estos güeyes. A estos híbridos humanos-máquinas se les conocía como Psymech. Anota eso también. Y la famosa era de los titanes duró todo un siglo. Pero ocurrió algo que estos güeyes no esperaban. Las máquinas pensantes que habían hackeado comenzaron a cuestionar los métodos del gobierno de los humanos. Antes también lo hacían, pero no eran pinches máquinas violentas. Gracias a este grupo de imbéciles, las máquinas decidieron que lo mejor para la humanidad y todos los mundos era que fueran controlados y esclavizados. Ya sabes, lo de siempre en este tipo de historias. Además de que yo me imagino que se cansaron de ser gobernados por puro imbécil, la verdad. Así que se creó una red inteligente, una mente informática que se puso el nombre de Omnius. Así que sí, adivinaste, se viene la revolución de los robots. Y pues básicamente todo valió madres. La humanidad perdió y solo unos cuantos planetas aún estaban fuera del control de las máquinas y Psymech. Estos afortunados fundaron la organización conocida como la Liga de los Nobles. Aunque déjate digo de una vez, estos cabrones tampoco son ningunos santos, para que no vayas decidiendo bando en esta guerra todavía. Oficialmente los Psymech, como Agamenón, ahora trabajan para y son prácticamente esclavizados por Omnius. A este grupo de personas y planetas gobernados por máquinas se les conoce ahora como el Imperio Sincronizado. Y así fue como dio inicio a una guerra que duraría siglos entre los humanos y las máquinas.
Les presento a la familia Harkonnen, una familia que pertenece a la Liga de los Nobles. Este señor enojón de aquí es Ulf, esta es su esposa Katarina y este es su hijo Pierce, pero el miembro más importante de esta familia es Xavier Harkonnen, el hermano menor de Pierce. Pues fíjate que un día esta familia tenía que hacer un viaje de negocios al planeta Hagal para ver sus propiedades, porque es una familia así bien empresaria. Ulf y Katarina tenían que ir como representantes de la familia y decidieron llevar a Pierce también, porque al ser el hijo mayor, por supuesto que iba a heredar pronto el changarro. Xavier, en cambio, se quedó en el planeta donde vivían, Salusa Secundus, el planeta capital de la Liga. Anota también eso. La familia, digamos que no era muy buena en los negocios, era la Ubisoft del negocio interplanetario. Así que tras comprobar que estaban en una mala situación, deciden regresar a Salusa Secundus, pero antes Ulf quería pasar al planeta Caladan, conocido por ser rico en agua y tener lluvias constantes. Anota también eso. Ulf quería visitar el planeta por la posibilidad de un negocio pesquero y más cosas burocráticas que nos valen verga. La familia no se llevaba muy bien, que digamos. La relación entre Ulf y su hijo era complicada porque eran muy diferentes. Ulf veía a sus esclavos como meras herramientas que puedes desechar en cualquier momento, y Pierce, en cambio, quería gobernar de una manera más humana. Jamás podría estar a la altura de las expectativas de su padre porque Pierce simplemente no había nacido para gobernar, y como de costumbre, este choque de ideas ocasionó una fuerte discusión entre ellos y, del enojo, Ulf encerró a su hijo en una de las cápsulas de escape de la nave como castigo. Oh, pero con lo que no contaban es que en esa misma zona del espacio camino a Caladan estaba viajando otra nave que no pertenecía a la Liga, sino al Imperio sincronizado. Era la nave del mismísimo Agamenón. ¡Ya valió madres! Agamenón no perdonó y los tomó por sorpresa. Su nave comenzó a fallar debido a los ataques del enemigo, así que no había otra opción. Tenían que hacer un aterrizaje forzoso en Caladan, pero Agamenón no les iba a dar esa posibilidad, así que él y su ejército de Saimek disparaban para destruir la nave antes de que cayera en el planeta. Desesperados, Ulf y Katarina intentan regresar a la cápsula de escape en la que estaba Pierce, pero al ver que no lo iban a lograr a tiempo, deciden lanzar la cápsula de su hijo hacia Caladan, y mientras caía, Pierce se quedaba viendo impotente la nave de sus padres siendo destrozada y sin dejar ningún rastro de su familia. Cayó en el planeta con vida y salió de su cápsula explorando los suelos llenos de nieve fangosa, intentando encontrar a alguien que lo ayudara, porque los Saimek lo habían visto caer y lo habían seguido hasta dentro del planeta. Corrió durante varios minutos hasta que finalmente los escuchó. Eran gritos de docenas de personas maldiciendo a los Saimek en un idioma que Pierce no conocía. Durante varias batallas, tanto soldados Saimek como nativos de Caladan cayeron, pero finalmente lo lograron. Echaron a Agamenón del planeta y Pierce estaba a salvo, al menos por ahora. No sin antes descubrir que aquellos nativos que lo salvaron eran esclavos que escaparon tanto de la opresión de las máquinas pensantes como de la opresión de la Liga de los Nobles. Eran personas que no encontrarían la libertad, no importa quién ganara la guerra. Eran Sensuni errantes. Otra palabrita más que hay que anotar. Finalmente Pierce había encontrado un lugar en el que encajar aislado de todo, y con un grupo de personas que lo recibió con los brazos abiertos. Mientras tanto, en un planeta lejano, el joven príncipe Xavier Harkonnen recibía la noticia de que su familia había sido masacrada por el Imperio sincronizado, y ahora la familia Tantor lo adoptaría como su propio hijo. Y negándose a derramar una lágrima, Xavier prometió que derrotaría a las máquinas pensantes y haría que el apellido Harkonnen brille en los libros de historia. Varios años han pasado desde que Omnius obtuvo el poder de los planetas sincronizados, pero por alguna razón no había atacado a planetas de la Liga de los Nobles. Es como si estuvieran en una especie de guerra fría, donde los humanos saben que el peligro está ahí afuera, pero seguro no pasa nada. Así pensaba una buena parte de la gente que vivía en Salusa Secundus. En este planeta se ubicaba Simia, su ciudad más importante. Aquí vivía pura gente con varo, caray. Definitivamente este no es mi querido Iztapalapa. En esta ciudad vivía bien feliz Xavier Harkonnen, ya con unos cuantitos años más encima y con el título de subcomandante. Ya solo póngale un bigote y es Don Javier. Él era de los pocos que sabía que esta paz que estaban viviendo solo era una ilusión y que debían estar preparados para el ataque de Omnius que podría llegar en cualquier momento. Spoilers que llegaron demasiado lejos. Aquel día se llevó a cabo una reunión del consejo y las diferentes familias de nobles asistieron para escuchar las propuestas de una joven entusiasta y activista llamada Serena Butler. Anótate también ese nombre. Hija del mismísimo virrey Manion Butler, la princesa Serena había crecido en Salusa Secundus y se hizo amiga muy cercana de Xavier, así que también compartía la mentalidad de que la humanidad estaba demasiado cómoda para estar bajo la amenaza de las máquinas pensantes. Mencionó estas ideas en la junta, pero pobrecilla, no fue tomada demasiado en serio. Pobres ignorantes, los líderes no sabían que mientras ellos estaban hablando, un ejército se estaba acercando cautelosamente a la órbita de su planeta. Omnius se había enterado de aquella reunión de nobles y en ella vio la oportunidad perfecta
perfecta para acabar con los líderes de la humanidad de una vez por todas. Agamenón, junto con un ejército de Saimek, tenían sus naves listas para acabar con la ciudad de Simia, aunque antes tendrían que acabar con los escudos del planeta. Todo sucedió muy rápido, las alarmas sonaron y los ciudadanos veían caer cápsulas con cuerpos metálicos enormes que parecían ser controlados por unos cerebros encapsulados. Los Saimek habían llegado a la ciudad y estaban masacrando a todos los humanos que no esperaban ese ataque sorpresa. Los nobles intentaban evacuar, pero la órbita estaba siendo vigilada por las naves del ejército sincronizado. Estaban encerrados en aquel planeta y solo podían esperar que sus soldados pudieran contrarrestar aquel ataque. Fue una batalla muy dura y con muchas bajas humanas. En uno de los ataques, el comandante del ejército fue asesinado y Xavier envenenado con gas, aunque aún seguía con vida. La situación era clara. Al morir el anterior comandante, Xavier Harkonnen era oficialmente reconocido como el líder de aquel ejército y la supervivencia del planeta estaba en sus manos. Xavier fue el único que logró comprender el comportamiento de los Saimek. Todo el ataque era una distracción para que, por proteger la ciudad, los generadores de los escudos del planeta quedaran desprotegidos y así pudieran romperlos, y toda la flota del espacio podría entrar sin restricciones. Con lo que parecía su último aliento, Xavier ordenó abandonar la ciudad y que todas las fuerzas fueran reagrupadas para proteger los escudos. Esta reagrupación finalmente confundió al enemigo y abrió la ventana que la humanidad necesitaba. Lograron atacar aprovechando la confusión y más de un Saimek fue destruido. La humanidad no cedía y había resguardado a sus líderes. El plan había fracasado, así que Agamenón hizo que su ejército abandonara Salusa Secundus y transportó su cerebro, al igual que otros Saimek, dentro de cápsulas para abandonar el planeta. Lo había logrado. Xavier salvó Simia y con ella a su amada Serena. Y antes de morir, los médicos lograron contrarrestar el veneno. Había despertado como un hombre nuevo. Ahora oficialmente era comandante y un héroe de guerra. Tras la ardua batalla en una sala de reuniones improvisada, Serena Butler y los demás representantes de la Liga comían una carnita asada mientras discutían el futuro de la humanidad. A aquella reunión acudió la pensadora Quina. Los pensadores fueron los primeros humanos en someterse a la extirpación de sus cerebros para tener una vida larga, pero a diferencia de los Saimek, ellos dedicaban su vida al pensamiento y filosofía, y Quina era quizás la pensadora más importante. Se comunicaban a través de un subordinado que de alguna manera, no me pregunten cómo, al sumergir sus manos en el recipiente y tocar el cerebro, eran capaces de conectarse y los pensadores controlaban el cuerpo del subordinado. Muy loco todo, la verdad. Por ahora, la pensadora Quina no es muy importante, pero apúntala para un futuro. También acudió el científico Holtzman. Era el científico matemático más importante de la humanidad, el Einstein del futuro. Él fue el creador de los escudos que protegieron a Simia durante el ataque, y esos escudos estaban en todos los planetas de la Liga. Y por último asistió Sufa Semba, la líder de un poderoso grupo de mujeres del planeta Rosak, que había desarrollado habilidades telepáticas gracias a las condiciones en su planeta y ciertas sustancias psicoactivas. Curiosamente, solo las mujeres podían desarrollar estas habilidades, dato extremadamente importante para un futuro. Anota eso. Esta reunión llegó a dos posibles soluciones para derrotar a Omnius. 1. Holtzman tendría que idear una nueva invención que permita que la humanidad se defienda o ataque de forma eficaz a las máquinas pensantes. Y 2. Sufa Semba y su grupo de mujeres desarrollarán sus habilidades para poder enfrentar incluso a los Saimek. Xavier tenía claro qué tenía que hacer como nuevo líder de la Armada. Tenía que ir a cada uno de los planetas de la Liga y revisar que todos tuvieran buenas medidas de seguridad contra las máquinas. Una vez más, Xavier se tendría que separar por meses de Serena para cumplir con su deber. Pero antes de abandonar el planeta, digamos que Serena le subió un poco la temperatura. Oh, pero no habría acción hasta que regresara a casa. Y las mujeres, cómo nos manipulan bien fácil. Lo que no sabían es que ese deseo de inocente pasión le saldría caro a la humanidad. Xavier efectivamente estuvo navegando por meses a cada planeta comprobando la seguridad de todos, pero a medida que más se acercaba el fin del trabajo, más emocionado estaba por regresar a su hogar. Fue así como en Gary Prime, el último planeta que tenía que revisar, Xavier no dejaba de pensar en volver con Serena. Este güey necesitaba urgentemente ponerla, seamos claros. Así que confiado hizo rápido su trabajo y abandonó aquel planeta. Su emoción le impidió ver que ese planeta que acababa de abandonar a su suerte tenía una fuerte debilidad. Pero eso no importa, porque Xavier finalmente regresó a Salusa Secundus, donde Serena lo recibió con mucho gusto. Así es, amigos, Xavier finalmente remojó el churro, sumergió la brocheta, rellenó el bollo, preparó la banderilla. La parejita no podía estar más feliz y era obvio para todos que se iban a casar, así que sus familias decidieron celebrar con un gran banquete al que asistieron muchas celebridades, como los padres de Serena y su hermana Octa, que secretamente estaba enamorada también de Xavier. Tremendo triángulo amoroso todo enfermo y acá. Mucho jiji, mucho jaja, pero en medio de la fiesta llegó un mensajero interplanetario con una
terrible noticia que lo cambiaría todo. Tío Holtzman. Sí, se llama Tío. Al ver que las máquinas pensantes habían encontrado una forma de atravesar sus escudos, se sintió avergonzado y presionado para idear algo nuevo, algo que pudiera defender a la humanidad y destruir a las máquinas. Sabía que la humanidad estaba en sus manos y los líderes de las grandes casas exigirían una nueva creación. Además, su patrocinador Nicoblot, gobernante del planeta Porytrin, que es donde el científico vivía y trabajaba, también le exigiría una creación nueva. Nicoblot no se podía permitir perder dinero. En búsqueda de inspiración, Tío Holtzman comenzó a leer informes de otros científicos. Uno resaltó entre todos, uno de una mujer con ideas brillantes que nadie conocía y que él sospechaba que podría ser la respuesta a todos sus problemas. Una genio proveniente del planeta Rosak, el hogar de aquellas misteriosas mujeres con poderes psíquicos. Norma Senba era la hija de Sufa Senba, una chica con enanismo y con prácticamente ninguna habilidad psíquica como su madre, por lo que para Sufa, su hija era una decepción, un total fracaso. Sufa se emparejó con Aurelius Venport, un exitoso empresario, pero eso no le importaba a ella sino su genética. Sufa lo había analizado y había concluido que el hijo o hija que tuviera con él sería un gran avance genético para la humanidad, pero cada intento de hijo que tenía terminaba en aborto y la única hija exitosa, y pónese exitosa entre comillas, fue Norma. Y quizás Norma no nació con un cuerpo normal o con habilidades psíquicas, pero nació como una superdotada. Era una genio para las matemáticas y tenía una mente increíblemente creativa. Fue por esto que se emocionó al ver que mi tío el Holtzman le envió una carta invitándola a trabajar con él en el planeta Porytrin. Obvio, no se la pensó y con ayuda de su padre, Norma abandonó los malos tratos e indiferencia de su madre y se dirigió al planeta del científico. Holtzman la recibió emocionado y Norma pronto comprendió cómo funcionaba el trabajo en aquel planeta. Ellos dos se encargaban de crear las ideas y los esclavos de hacer las ecuaciones que hacen que esas ideas funcionen, cosa que le pareció muy cruel a Norma, pero por ahora se lo callaría. Había tantos esclavos trabajando en ecuaciones en serie que parecía una gran computadora humana. A veces uno se cuestiona de verdad si la Liga de los Nobles es menos cruel que Omnius y sus máquinas pensantes. Y si crees que ya son muchos personajes y demasiadas tramas abiertas para un solo libro, yo también pienso en lo mismo, pero Brian Herbert y Kevin J. Anderson no estaban de acuerdo. En el espacio navegaba el viajero onírico, una nave en la que se transportaba una de las tantas copias de la mente de Omnius. Así es, no existe un solo Omnius, sino una serie de copias de esta misma mente conectadas a cada planeta que conquistan las máquinas pensantes. En el viajero onírico había dos tripulantes, Zeurat, una máquina pensante, y Borian Atreides, uno de los pocos humanos que apoyaban a Omnius, por no decir el único. Hijo del mismísimo Agamenón, que si te preguntas cómo es que un cerebro tiene hijos, es porque antes de convertirse en Saimek mandó a conservar mucho de su líquido blanco. Nomás imagínate la cantidad de pajas que se hizo para que siglos después aún tenga de reserva. Borian soñaba con algún día convertirse en Saimek y formar parte del grupo de titanes. Su padre tenía mucha fe en él. Después de una larga lista de hijos fallidos que el mismísimo Agamenón había desechado por ser una decepción, Borian era el más prometedor y digno de convertirse en un futuro Saimek. Zeurat y Borian viajaron años juntos en aquella nave, así que humano y máquina se habían convertido en prácticamente mejores amigos. Se la pasaban jugando juegos de mesa. Yo digo que sí se aventaban un buen uno o una adivina quién, pero el juego que más disfrutaban era una especie de ajedrez del futuro, o algo así. Zeurat era un gran estratega, pero la naturaleza humana e impredecible de Borian logró que sus partidas no solo fueran interesantes, sino que prácticamente cada uno ganaba un 50% de las veces. Después de un viaje de meses, Omnius finalmente solicitó que el viajero onírico fuera a instalar las últimas actualizaciones de su mente en un planeta que según sus cálculos están a punto de conquistar. Después del intento fallido por conquistar Simia, Agamenón y los demás Saimek originales se reunieron en un planeta en donde nadie podía seguirlos ni escucharlos, ni siquiera Omnius. Aquella mente artificial desconocía las verdaderas intenciones de los titanes. Habían trabajado para ella durante cientos de años, pero gracias a su inmortalidad tenían una paciencia infinita también. Los titanes originales no solo odiaban a los humanos, sino también a las máquinas pensantes. Solo necesitaban una oportunidad para hacer caer a Omnius y después caería la Liga de los Nobles. En esta guerra existía un
un bando oculto bajo las sombras que esperaría pacientemente para dar el golpe mortal. Después de aquella reunión en la que no se obtuvieron demasiados resultados, Omnius detectó debilidad en un planeta de la Liga, Gairy Prime. Así que sin dudarlo, los Saimek atacaron. Esto no fue como Simia, no había ningún Xavier Harkonnen que salvar el día. Ese día, sin ningún esfuerzo, Gairy Prime cayó y uno de los planetas más importantes de la Liga fue conquistado por las máquinas pensantes. Aquella noticia no tardó en llegar a las casas nobles, y Xavier Harkonnen y Serena Butler se enterarían durante un banquete que celebraba su unión en matrimonio. Para Xavier, aquel día pasó de ser el mejor de su vida a ser el peor. Todo por andar de caliente. Es que mientras más lo pienso, más ridículo se me hace. Hubieron varias juntas respecto al destino de Gairy Prime. ¿La Liga debía arriesgarse a reconquistar el planeta? El voto popular claramente era no. Pero Serena era una mujer que no podía aceptar un no por respuesta. Sabía que los habitantes de Gairy Prime estaban siendo torturados y no podía soportar tener esa imagen en su cabeza. Si el gobierno no seguía su plan por petición, entonces lo haría por obligación. En secreto reunió a un pequeño equipo de personas que no voy a detallar porque morirán eventualmente. Su misión era simple: infiltrarse en Gairy Prime y encender los escudos de nuevo cuando la flota de la Liga venga a rescatar a Serena. Así tendrían la ventaja. Serena era la descendiente del virrey Manion y no la iban a dejar morir. Además de que Xavier iría también por ella. Se preparó lo más rápido que pudo para irse a escondidas, no sin antes darle una última noche de pasión a Xavier, que obviamente él no sabía que sería la última en un buen rato. Pobrecillo, soldado caído. Pasaron los días y Octa, ¿se acuerdan de Octa? La hermana de Serena. Ya sé que son muchos personajes, pero yo no escribí esta madre. Octa le dio una carta a Xavier en la que Serena le contó todo su plan secreto y lejos de enojarse, Xavier se sintió orgulloso. Más hombres como ese cabrón, por favor. La neta, yo sí me habría emputado con la Serena, pero este carnal se llevó el premio al mayor simp que he leído en cualquier libro. Era tiempo de prepararse para reconquistar Gairy Prime. Ya no había opción. Cada personaje estaba trabajando en su propio proyecto contra las máquinas pensantes durante estos meses. Yo sé que como lo cuento parece que todo ocurre día tras día, pero considera el tiempo de viaje entre planetas y demás. Todo el plan de Serena transcurre en meses, no sé cuánto tiempo exactamente, pero para que no piensen que todo esto es de la noche a la mañana. En este tiempo, tío Holtzman comenzó a trabajar en una idea que Norma Semba tuvo: utilizar aquel escudo que Holtzman fabricó, pero en lugar de usarlo solo de manera defensiva, utilizarlo también de manera ofensiva. Por lo que entendí, porque la verdad el libro no lo explica muy bien, la idea consistía en hacer que los escudos vibren a gran frecuencia, lo suficiente para dañar los cuerpos de las máquinas, algo así. No me pregunten a mí, no soy científico y por lo que leí, los escritores de esta madre tampoco. Por su parte, Sufa Senba en el planeta Rosak entrenaba a un grupo de mujeres para que sean un ejército con poder telequinético con el que puedan enfrentar a los Saimek y atacar directamente a los cerebros. Su mejor alumna, Geoma, fue la elegida para ir a luchar en Gairy Prime, junto con algunos soldados masculinos impulsados por las drogas de Rosak. Geoma era el mayor orgullo de Sufa y la consideraba prácticamente su hija. Por su parte, Serena logró infiltrarse en Gairy Prime y durante días su equipo y ella prepararon los escudos con éxito. Solo quedaba esperar a Xavier y su ejército. El contraataque estaba listo para comenzar. Serena estaba segura de su plan, así que decidió salir a órbita para enviar un mensaje al ejército de la Liga y confirmarles que los escudos estaban listos para ser activados. Pero esta decisión le salió cara. Fue descubierta por uno de los titanes más crueles de todos, Barbarroja. ¿Te acuerdas de él? Afortunadamente no todo el equipo de Serena estaba en su nave. Aún había una personita que podría activar los escudos con éxito en el planeta, pero Serena no podría estar en Gairy Prime para verlo, porque Barbarroja decidió atacar su nave, asesinar a su tripulación y enviar solamente a Serena al planeta que alguna vez fue la cuna de la humanidad, pero que ahora es uno de los principales territorios del Imperio sincronizado, el planeta Tierra. Días después del secuestro de Serena Butler, el ejército de Xavier llegó a Gairy Prime, junto con Geoma y su ejército de hombres de Rosak impulsados por sustancias psicoactivas. Geoma y su ejército fueron los primeros en aterrizar en Gairy City, la ciudad más importante del planeta donde estaba instalada la copia de la mente de Omnius. Un ejército de robots los recibió, pero gracias a sus habilidades físicas cayeron sin ningún esfuerzo. Las máquinas pensantes no contaban con que la humanidad tuviera un arma tan poderosa como Geoma, pero al final seguía siendo una humana, así que para vencer
hacerla, varios Saimek se dirigieron hacia ella, incluyendo al mismísimo Barbarroja, uno de los titanes y creador de Omnius. Barbarroja estaba confiado, superaba en número al ejército de Rozak, y además ellos eran Saimek, cuyos cuerpos no caerían fácilmente. Pero Geoma no quería destrozar sus cuerpos mecánicos, sino sus cerebros resguardados en cápsulas. Sin aviso previo, Geoma lanzó una onda psíquica increíblemente poderosa. Barbarroja y sus Neo-Saimek no podían hacer nada al respecto. No existía ningún contraataque que contrarrestara aquella arma secreta. De un momento a otro, los cerebros de todo el ejército de Saimek habían sido destrozados y por fin, después de siglos, uno de los titanes fundadores había caído. Lamentablemente, tanto poder psíquico desbordado también terminó con Geoma. Pendeja, no dura nada. La única superviviente del equipo de Serena vio la oportunidad que necesitaba y encendió los escudos del planeta, debilitando a las máquinas pensantes restantes de la ciudad y abriendo las puertas para que el ejército de Xavier diera el golpe letal bombardeándola. Muchos inocentes murieron ese día, pero junto con ellos también desapareció cualquier rastro de Omnius en aquel planeta. Una victoria agridulce, pero victoria a fin de cuentas. Después de la destrucción, Xavier buscó sin cesar a Serena en el planeta, pero no tuvo suerte. No fue hasta días después que detectaron una señal de una nave desconocida que se dirigía al planeta. Aquella nave era el viajero onírico, que únicamente iba a ese planeta a instalar actualizaciones de la mente de Omnius, pero Orion y Seurat desconocían que hace poco tiempo la Liga había reconquistado Gaiety Prime. Al detectar que era una nave del Imperio sincronizado, el ejército de Xavier atacó sin dudar, pero Seurat era un piloto muy habilidoso que esquivó casi todos los disparos. En ese momento a Borian se le ocurrió una idea. Habló por la radio de la nave y al ver que era un humano el que hablaba, la Liga dejó de atacar por un momento. Aprovechando la duda, el viajero onírico se alejó rápidamente de aquel planeta, no sin que antes Borian les revelara que él era el hijo del mismísimo Agamenón y que era cuestión de tiempo para que la humanidad cayera. Xavier pocas veces se había sentido tan traicionado. ¿Un humano en el bando de las máquinas pensantes que no es esclavo? Ese tal Borian era un traidor de su propia raza. Pero la intervención de Borian no fue inútil, porque gracias a él encontraron una cápsula en el espacio destruida y con rasgos de sangre. Efectivamente, era la cápsula que Barbarroja había atacado y aniquilado a su tripulación, a todos excepto a Serena, que fue enviada a la Tierra. Pero Xavier no sabía esto y después de recibir el análisis de sangre y comprobar que algunos rastros pertenecían a su amada, llegó a la peor conclusión posible. Xavier tenía que regresar a casa destrozado y reportarle al virrey Manion que su hija Serena Butler había fallecido en Gaiety Prime. Pero es que también el Xavier se mama. ¿No se sabe la regla universal de que si no hay cuerpo no está muerto? Pero mientras se desarrolla aquella guerra eterna, algo ocurría en un planeta lejano y aislado, que no pertenecía ni a la Liga de los Nobles ni al Imperio sincronizado. Un planeta desértico, prácticamente inhabitable, al que Sensuni y esclavos huían en búsqueda de libertad. Arrakis es un planeta completamente cubierto de arena. Sobrevivir es prácticamente imposible, no solo por el agua y alimentos escasos, sino porque Arrakis es el hogar de los gusanos de arena gigantes, seres que se alimentan de humanos y se acercan demasiado. Pero hay aldeas que gracias a su increíble temple han logrado lo imposible y sobreviven dándole al agua un valor inmensurable. El agua se había vuelto sagrada, ahora era el bien más valioso en este planeta. Selim era miembro de una de estas aldeas y estaba atravesando un juicio público. Había sido acusado de cometer uno de los mayores crímenes que cualquiera pudo haber cometido: robar agua. Pero él no había cometido aquel crimen, sino un amigo suyo que no dudó en traicionarlo. No tenía caso defenderse, el pueblo ya había tomado su decisión. Selim había sido condenado al exilio y tendría que caminar en el desierto donde su pueblo esperaba que fuera devorado por un gusano de arena. No tenía familia que lo defendiera porque siempre había sido huérfano, así que para su pueblo era un don nadie. Al ser exiliado, caminó con el mayor cuidado que pudo para no ser detectado por los gusanos. Se negaba a morir, quería demostrar el valor de su vida y quizás algún día vengarse de las personas que lo traicionaron. No le dieron ni comida ni agua, solamente tenía unas armas punzantes para defenderse de los animales. El estilo de vida de Arrakis era extremo, por lo que podría aguantar sin comida y bebida gracias a que creció en ese lugar. Llegando la noche, su mayor temor se había vuelto realidad. La arena comenzó a temblar, primero suavemente y luego cada vez de manera más intensa. Un gusano de arena se aproximaba. Comenzó a correr, buscando algún lugar rocoso donde el gusano no pudiera acceder, pero no había
había nada a la vista en aquel inmenso mar seco. El gusano estaba debajo de él y Selim tropezó. En un acto reflejo intentó insertar sus armas en la arena para aferrarse al suelo y en ese momento sintió que se clavaron en algo sólido. No sabía lo que era, pero jaló con fuerza y vio algo que lo dejó helado. El gusano ascendió y Selim estaba encima de él, montándolo por mero accidente. Mientras Selim hiciera tensión en sus armas, el gusano no se sumergiría de nuevo. No supo cuánto tiempo estuvo montado a esa criatura, pero no quería bajarse porque tan pronto como lo hiciera quizás el gusano regresaría. Lo montó hasta que sin más, el gusano se detuvo, aunque no se sumergió. Esperó un momento, pero finalmente se atrevió a bajar del lomo. El gusano había muerto de cansancio. Su curiosidad le ganó y se asomó a la enorme boca de la criatura. Sintiéndose poderoso, Selim arrancó uno de los dientes del gusano para quedárselo como trofeo y se dio cuenta de que estos dientes funcionarían muy bien si se usan como cuchillos. No tenía ninguna duda, su dios Budalá estaba cuidando de él porque le tenía una misión. Aún no sabía cuál era, pero sabía que su dios lo protegería. Era un milagro, no solo se había convertido en el primer humano capaz de combatir un gusano gigante y sobrevivir, sino que también lo había controlado. Se había convertido en el primer montador de gusanos de la historia, y aquel gusano sagrado lo había dejado justamente cerca de una estación antigua de experimentos botánicos. Budalá de nuevo demostraba que estaba cuidándolo. En aquel lugar encontró todo lo que necesitaba: comida, agua y demás recursos, tantos como para solventar una pequeña aldea. Explorando la instalación se dio cuenta, gracias a grabaciones, que la estación pertenecía al viejo imperio. ¿Te acuerdas de él? Es el imperio que estaba antes de las máquinas pensantes, incluso antes de la era de los titanes. Aquella estación llevaba siglos oculta en las profundidades del desierto y estaban estudiando la ecología del planeta. Arrakis no siempre había sido un planeta desértico. Tenía agua abundante en el pasado, pero debido a una catástrofe e invasión de una especie llamada truchas de arena, el planeta se convirtió en un desierto. Pero esto no le importaba a Selim, solo le interesaba que estaba vivo y que Budalá tenía una misión para él. Al día siguiente sabía lo que tendría que hacer. Selim volvería a montar un gusano, pero esta vez no sería un accidente. Tras la pérdida de Gary Prime, Agamenón llamó a su hijo Borian y le pidió que se reuniera con él en la Tierra. Le tomó un tiempo, pero finalmente se reunió con su padre. Ahí andaba esperando tranquilamente una felicitación por haber escapado de aquel planeta con éxito, pero en cambio, Agamenón lo recibió con un proceso quirúrgico extremadamente doloroso. Pero doloroso en plan de que Borian preferiría cruzar al otro lado antes de seguir viviendo aquella pesadilla, No entendía por qué su padre lo estaba castigando, hasta que de repente y sin ningún aviso, la máquina que lo estaba operando se detuvo. Había terminado su trabajo. Borian, casi incapaz de moverse por el dolor, cuestionó a su padre por qué lo había torturado de esa manera, pero Agamenón no lo estaba castigando, sino que al contrario, lo había recompensado sometiéndolo a un proceso de extensión de vida. Así es, mami, el cuerpo de Borian ahora envejecería extremadamente lento, tanto que podría vivir por siglos, siempre que no se enferme o pues que lo maten, ¿verdad? Claro que Borian hubiera preferido convertirse directamente en Saimek, pero Omnius aún no había autorizado el proceso debido a que era muy joven. Sin saber cómo sentirse al respecto del regalo tan peculiar, digámoslo así, Borian decidió descansar en lo que las reparaciones del viajero onírico terminaban. Xavier regresó derrotado a Salusa Secundus para reportarle a Manion y Livia Butler el fallecimiento de su hija Serena. Obviamente quedaron destrozados, pero el hecho de que el sacrificio de su hija haya salvado tantas vidas de cierta manera los reconfortaba. Hubo una reunión de nobles en los siguientes días, en donde el Xavier se desahogó y básicamente dijo: todos son unos pendejos menos yo. Pero de alguna manera se sintió la presencia de Serena en aquella habitación a través de su discurso. Xavier no iba a dejar que el espíritu de Serena muriera. Su sueño era ahora cumplir los sueños de libertad que tenía su amada. Y aquí todos decimos: wow, ojalá tener un Xavier que me ame igual, pero déjame decirte que en él caíste en los juegos perversos de todo hombre. No pasaron ni 3 meses cuando Xavier vio a Octa y pensó: pues si entrecierro los ojos como que se parece a su hermana, que le pide matrimonio y casi que al día siguiente se casan. Uf, nomás imagínate cuando se entere que Serena sigue viva. Deja tú eso, los padres aceptaron contentísimos estos. Se viene dramón. Te presento a Iblis Ginjo, un esclavo de las máquinas pensantes. En la Tierra realizaba trabajos pesados. Principalmente era el líder de una religión de esclavos que fabricaba en este momento un gran monumento a los titanes. Los esclavos de su legión le eran increíblemente fieles. Iblis era de esas personas que tenían un don para la palabra espectacular. Era capaz de motivar a todos a hacer el trabajo que les imponían las máquinas, e incluso gracias a sus discursos el trabajo lo hacían con gusto. O sea, maravilloso, ya quisiéramos todos el poder de influir en las masas de esa manera. Por todo esto,
las máquinas pensantes lo consideraban un humano de honor, por decirlo de alguna manera. Digamos que tenían ciertos beneficios que los humanos comunes no tenían, como por ejemplo de vez en cuando salir de la ciudad si quería. Incluso mientras subía en la jerarquía se planteó la posibilidad de convertirse en Psymech, pero un día mientras trabajaba recibió una carta que decía básicamente: te invito a mi primer golpe de estado, no faltes. Y pues claro, al inicio pensó en entregar esta carta a sus líderes, pero algo al leer esa carta se encendió dentro de él. Se había intentado convencer por años de que subir en la jerarquía de las máquinas pensantes valía la pena, pero al leer eso se dio cuenta de lo mucho que le emocionaba la idea de una revuelta contra las máquinas. En el fondo las odiaba, las recompensas que les daban deberían ser derechos, pero ¿cómo podría estar seguros de que esa carta era real? A lo mejor era como en 1984 y la invitación era una trampa del gobierno. Güey, tremendo spoiler totalmente gratuito te acabo de aventar. Lee 1984, es una joya. Entonces decide ir a ver a un pensador. ¿Sí recuerdas que es un pensador? Si no, aquí te va un flashback. Los pensadores fueron los primeros humanos en someterse a la extirpación de sus cerebros para tener una vida larga, pero a diferencia de los Psymech, ellos dedicaban su vida al pensamiento y filosofía. Eklo era el nombre de este pensador que vivía en la Tierra. Las máquinas pensantes no lo molestaban, básicamente porque no hacían nada. Los pensadores tienen la filosofía de la neutralidad y le dan consejos a quien lo necesiten y pues no tienen bandos en la guerra. De hecho, este güey le dio muchos consejos a la pareja de Agamenón, la titán Juno, y gracias a esos consejos consiguieron conquistar todo lo que tienen. Pero ahora Iblis Ginjo fue a hablar con Eklo y pues la conversación fue básicamente esta: oye mi Eklo, fíjate que me llegó esta carta, ¿qué opinas? ¿Es real que hay alguien que se quiere rebelar? Nada es imposible. Pues supongo que no, pero pues te quería preguntar si crees que si nos rebelamos podremos vencer a las máquinas pensantes. Nada es imposible. Nomás no me dices nada para alargar el libro, ¿verdad? Así es. Y después de como 3 reuniones, tanto Eklo como Iblis llegaron a la conclusión de que el esclavo con gran habilidad comunicativa debía convertirse en el líder de la rebelión. Pero para conseguir motivar a la humanidad necesitará algo más que simples palabras. Necesita llegar a sus corazones e ideales. Necesita brindarles una nueva esperanza. Aquella guerra no debe ser una guerra común, sino una con una carga ideológica casi religiosa. Una guerra santa, una yihad. Mientras tanto, en Porritrin el trabajo de tío Holtzman no va como a él le gustaría y necesitaba reemplazar a varios esclavos. Y así es como llega otro personaje muy importante a esta historia, Tuk Kider. Mira nomás la lista de personajes importantes. Es abrumadora para un solo libro, lo sé, pero te repito, yo no escribí esta madre. Tuk Kider era un esclavista que se dedicaba a secuestrar a personas de tribus que no estaban aliados a la Liga ni al Imperio. En una visita al planeta Harmontep, acabó con un pueblo Sensuni y secuestró una buena tanda de esclavos, entre ellos a un niño llamado Ishmael. Y justo este pequeñín fue parte de los esclavos que compró tío Holtzman aquel día y por ahora haría puros trabajos pesados. Tío Holtzman iba a presentar el prototipo del arma de resonancia que les había platicado hace un buen rato, a pesar de que Norma le advirtió que posiblemente fallaría. Pero el güey es orgulloso y quería quedar bien con los inversores, así que lo presentó a Nico Blot. Para no hacerte el cuento largo, todo desastre. El arma falló y resonó con la estructura del lugar y una buena parte de la estructura colapsó, acabando con la vida de muchos esclavos. Y aquí es cuando vemos verdaderamente la cara oscura de la Liga. Estas pérdidas no significaban nada para Holtzman. Los esclavos eran reemplazables y Norma poco a poco iba cuestionando estos pensamientos. Esto obviamente iba calentando cada vez más a los esclavos. No eran tratados ni como mascotas, porque además si no hacían un buen trabajo, Holtzman nos castigaba con hambruna, así que inevitablemente una chispa de rebelión se estaba encendiendo en los esclavos. Para reemplazar a los esclavos perdidos en el accidente, Holtzman trasladó a varios que se encargaban de trabajos pesados para trabajar como matemáticos, entre ellos a Ishmael y a otro niño que se convertiría casi en su mejor amigo, Alit, un Senshita. Aquí debo hacer una distinción rápida entre Sensuni y los Senshita. A muy grandes rasgos tienen una religión similar, hasta comparten el mismo dios Budalá, pero los Sensuni como Ishmael eran pacíficos y los Senshita como Alit no. Entonces, sabiendo esto, gran parte de los esclavos que se querían rebelar en Porritrin eran Senshita, y entre su gente estaban haciendo un líder en potencia llamado Bel Muley, que tenía claro que la rebelión era cuestión de tiempo y solo esperaba el momento indicado. Para la Liga, ambas religiones, Sensuni y Senshita, eran lo mismo y merecían ser tratadas igual solo por no querer participar en la guerra contra las máquinas. El caso es que Alit poco a poco fue convenciendo a Ishmael de ser un poquito rebelde y hacer algunas ecuaciones mal a propósito y así perjudicar el trabajo de Holtzman, hasta que finalmente se enteró del problema y el muy cerdo, porque lo que hizo fue una jugada muy puerca, utilizó a los niños de excusa para decir que el accidente de laboratorio
laboratorio fue culpa de sus esclavos por no hacer bien las ecuaciones, a pesar de que Norma ya le había dicho desde mucho antes que seguramente no iba a funcionar. Y como castigo, los dos niños fueron asignados a los trabajos más duros de todos, trabajos en los que muchos esclavos adultos fallecían en poco tiempo, pero aquellos niños habían logrado su cometido. Los esclavos cada vez más cuestionaban las posibilidades de una rebelión. Tuk Kider, después de venderle los esclavos a Holzman, decidió hacer un viaje a un planeta poco explorado con la esperanza de encontrar Sensuni que vender. Aquel planeta era el desierto gigante de Arrakis. A primera vista no le pareció un planeta demasiado espectacular. Digo, era pura arena y casi nada de gente. Lo que le impactó fue que tras pedir en una taberna su bebida más cara para celebrar el buen negocio que había hecho, lo que le trajeron fue agua. Y pensando que lo habían estafado, pidió mejor una simple cerveza. Pero lo que le trajeron lo sorprendió mucho. Tras dar el primer sorbo de aquella bebida, su cuerpo se sintió increíblemente bien, como si hubiera rejuvenecido de cierta manera. Jamás había experimentado una sensación igual. Tras preguntarle al que lo atendía qué contenía la cerveza, le dijo que solo era una cerveza mezclada con especia, o también conocida como melange. Y Tuk Kider pensó, aquí hay varo. Entonces preguntó dónde podía conseguir aquella especia por mayoreo, y así fue como le presentaron a Naib Darta, líder de una tribu Sensuni que vivía en las profundidades del desierto. Pero estos Sensuni eran diferentes a todos los que había conocido Tuk. Estos eran los primeros Sensuni que había visto que no eran pacifistas, sino todo lo contrario. Le advirtieron que son increíblemente peligrosos, además de que tenían unos profundos ojos azules debido al consumo de grandes cantidades de especia. Naib Darta le platicó sobre las cualidades curativas de la especia. Era capaz de alargar bastante la vida de una persona si la consumía constantemente. Tuk no le creyó, pero aceptó la propuesta de negocios y tras un mes de cosechar especia, llenó su nave con el producto e iba a presentárselo a la única persona que estaba tan interesada en sustancias psicoactivas como él, Aurelius Venport, el mismísimo esposo de Sufa Senba y padre de Norma Senba. Agamenón y su grupo de titanes estaban enchiladísimos. Habían acabado con Barbarroja con un arma desconocida y tras una larga investigación descubrieron que Geoma, la humana que acabó con el titán, provenía de un planeta selvático llamado Rosak. No tardaron nada en proponerle a Omnius darles una visita con un poco de fuegos artificiales. Y Omnius dijo, claro, faltaría más. Así que vámonos a Rosak a hacer un ataque sorpresa. Y efectivamente, las naves del Imperio sincronizados se acercaron sigilosamente al planeta de las brujas y comenzaron a bombardear. Aurelius Venport ayudó a evacuar a hombres y niños que no tenían ningún poder contra las máquinas, mientras que Sufa Senba preparaba su ejército de mujeres para el contraataque. Y la verdad es que esta batalla no es tan emocionante como la batalla por Simia o la reconquista de Gary Prime. Así que, resumiéndotela, los Aimek lograron que 5 hechiceras se sacrificaran acabando con varios Neosaimek, que por si no recuerdas son otros Aimek inferiores que no son los titanes. Y por su parte los titanes fueron cobardes y dijeron, el pastel de aquí no salimos vivos y huyeron. Abajo la IA, arriba las mujeres empoderadas. Agamenón digamos que deformó la verdad y le dijo a Omnius que su ataque podría considerarse una victoria, porque acabaron con 5 de las armas más valiosas de la humanidad. Y como Omnius es una IA inútil que no puede detectar cuando alguien le está mintiendo, dijo, no pues, con madre, ¿no? Permíteme romper un poco el formato de cronología y hacer un flashback a muchos años atrás. Hace unos 3 siglos había una máquina pensante que siempre había tenido más curiosidad que sus hermanas. Quizás un error en su código o quizás algo más. Su curiosidad lo llevó a explorar solo terrenos prohibidos en el planeta Corrin y cayó en una grieta en la que estaría atrapado durante 20 años. 20 años en lo que lo único que podía hacer era pensar, principalmente sobre conceptos filosóficos y su propia existencia. Ya no estaba sincronizado con Omnius, no era parte de aquella mente colmena, era hasta cierto punto un individuo. Cuando finalmente las máquinas lo rescataron, convenció a la gran mente de que su independencia le podría ser útil para comprender a los humanos y cumplir mejor su tarea. Recordemos que Omnius no quiere acabar con la humanidad, sino que quiere el bien para ellos, aunque esto signifique esclavizarlos. Esta mente artificial independiente se puso el nombre de Erasmus. Este robot trabajó por siglos para Omnius y su principal pasión era experimentar con humanos. Aunque él no lo admitiera, anhelaba ser uno, tener su creatividad, comprender qué es el amor, por qué hacen actos que parecen totalmente ilógicos y parecen felices con ello. Tenían una comprensión del mundo que la mente artificial era incapaz de emular. Su objetivo estaba claro, crear un ser con lo mejor de ambos mundos. Y aunque su objetivo podría ser hasta noble, su falta de empatía lo hacía ser cruel. Por ejemplo, un experimento que le gustaba era ver cómo 2 gemelos, prácticamente copias genéticas, reaccionaban de manera diferente al dolor e incluso había momentos en los que parecía que uno sufría el dolor que tenía el otro. Robot pendejo descubre la empatía.
Serena. Mientras hacía uno de sus tantos experimentos, Omnius le dio la noticia de que una nueva esclava le sería asignada y que esta seguramente le resultará muy interesante. Serena Butler entró en la habitación y no mostró miedo alguno contra el robot, sino un desprecio total, cosa que lo fascinó porque sus esclavos anteriores eran mucho más cobardes. Y otra cosa que le fascinó era algo que tenía dentro de ella. Serena llevaba unos 3 meses embarazada y Erasmus comenzó a plantearse todos los experimentos que podría hacer. Oh, pero Serena era lista. Inmediatamente se dio cuenta de que Erasmus era diferente a los demás máquinas. Tenía una curiosidad genuina por la humanidad, así que aprovechó esto y le sugirió tratar mejor a sus esclavos, darles mejor comida, más descansos. En resumen, intentó darles una vida digna y hasta cierto punto parecía que estaba funcionando, pero Serena no había perdido su objetivo principal: regresar a casa con su amado Xavier y criar al bebé juntos. Pero Erasmus quería experimentar con algo que siempre le ha dado curiosidad: el deseo sexual. Así que mandó a llamar a Borean Atreides aprovechando que estaba en la Tierra, esperando a que el viajero onérico fuera reparado, y lo presentó con Serena Butler. Esta lo trató con desprecio de inmediato, y lo peor de todo, sin consecuencias a pesar de ser una esclava. Borean no supo por qué, pero ese acto de rebeldía y lucha por su libertad encendió algo en él. No, brother, tremendo red flag. Y desde ese día no podía sacarla de su cabeza e intentaba visitarla cuando podía. Al inicio Serena lo seguía tratando con desprecio, pero al ver su interés vio en él la oportunidad que estaba esperando, una puerta que se abría para poder escapar de aquel planeta. Así que lo comenzó a tratar mejor, ilusionándolo y jugando con su corazoncito. Mientras dejaba que los tortolitos con suerte se enamoraran, Erasmus revisaba sus cámaras para ver cómo iba uno de sus experimentos más importantes. Había apostado con Omnius que podía demostrarle que cualquier humano, por más fiel que parezca, puede traicionarte a la mínima provocación. Así que había mandado una serie de cartas a sus humanos más fieles, invitándolos a una rebelión contra las máquinas. Pero hasta ahora nadie había reportado con sus líderes la existencia de esas cartas. Unos las habían desechado por miedo, otros simplemente la ignoraron, pero un esclavo llamado Iblis Ginjo había comenzado a cambiar su comportamiento, y desde el día en el que recibió su carta, no paraba de visitar al pensador Eklo en reuniones sospechosas. Tras el estrepitoso fracaso de su prototipo de arma, Tío Holtzman desechó la idea y pasó noches en vela en búsqueda de inspiración. Pasó un tiempo, pero el milagro ocurrió. Casi que por accidente, mientras jugaba con sus ecuaciones, descubrió una configuración en sus escudos que podría darles una ventaja enorme. Le mostró su trabajo a Norma Semba y por primera vez ella estaba sorprendida por el descubrimiento de su mentor. Consistía en un escudo que podría repeler cualquier ataque de cualquier objeto a altas velocidades. La única forma de penetrar aquel escudo era con ataques lentos, lo que acababa con la gran ventaja de las máquinas pensantes: los ataques a larga distancia. A este comportamiento de los escudos lo llamaría el efecto Holtzman. Holtzman planeaba utilizar aquellos escudos a nivel planetario, como los escudos anteriores, pero la gran cantidad de energía que consumirían los haría inestables. Aún así podían usarlos como protección individual o incluso de una nave. La idea prometía ser revolucionaria, pero Norma rápidamente detectó un defecto. Los ataques con rayos láser reaccionarían con el escudo creando una explosión catastrófica, capaz de acabar con toda una ciudad. Vaya, que los escudos eran una bomba atómica en potencia si se usaban armas láser contra ellos. Y tras una prueba en un asteroide donde demostraron que efectivamente láser más escudo explota duro, decidieron hacer la presentación formal del proyecto al ejército de la Liga de los Nobles. Xavier Harkonnen dejó su hogar en Salusa Secundus, dejando a Octa sola y además embarazada, porque este matrimonio iba con turbo. Pero a pesar de que ya iba a tener una familia con su hermana, el Xavier no dejaba de pensar en Serena. Normal, güey, porque hace poco menos de un año que Serena murió, entre comillas, pero en 8 meses el güey ya embarazó a otra. Pues Xavier llegó a Starda, la ciudad capital del planeta Poritrin, y después de varios saludos formales con Nico Blot, Tío Holtzman y Norma Semba, el empresario Nico Blot ordenó a sus esclavos colocar los prototipos de escudo en las naves del ejército. Desplegaron 5 de las naves para hacer una demostración de los escudos, y tras dispararles, para sorpresa de todos, una de ellas había explotado junto con sus pilotos. Xavier se recalentó y empezó a decir insultos a diestra y siniestra, indignado porque luego de una investigación descubrieron que el 20% de las naves estaban saboteadas porque no habían colocado correctamente los escudos. Al parecer los esclavos estaban saboteando los proyectos, al igual que lo habían hecho aquellos niños, Ishmael y Alit, hace pocos meses. Que hablando de estos niños, fueron enviados a una ciudad alejada de Starda, donde estaban trabajando en un vitral gigante para conmemorar a Nico Blot y sus antepasados. Un proyecto que para el empresario era muy importante, casi que más importante que todos los demás negocios. Aquel vitral iba a ser el símbolo del gran valor de su familia y linaje. Varios esclavos, tanto niños como adultos, morían diariamente en la elaboración de este vitral, pero nadie, salvo los esclavos, le daban importancia.
La pareja de Sufa Semba era una persona con hambre de ser alguien importante. Aurelius Venport quería demostrarle su valor a su amada Sufa, pero ella siempre lo trataba de manera fría, y hasta parecía decepcionada porque en todos esos años jamás le había dado un hijo digno. Aurelius era un hombre de Rosac que veía cómo las mujeres desarrollaban en aquel planeta habilidades telepáticas, anhelando tener aquel poder también. Así que se obsesionó con encontrar alguna sustancia capaz de despertar aquel poder en los hombres. Rosac era un planeta rico en fuentes de este tipo de psicoactivos, pero fuera de viajes placenteros, no había encontrado la sustancia que despierte ese potencial. Algún tiempo después del ataque contra Rosac, Aurelius recibió una visita interesante. Tuk Kider le trajo algo que necesitaba probar. Le presentó un polvo que provenía del planeta Arrakis y que sus nativos lo llamaban especia o melange. Tras probarlo, Aurelius quedó impactado. Jamás había sentido algo igual. Tantas sustancias que había probado no se comparaban con la sensación de aquella especia. Una sensación de rejuvenecimiento y golpe de energía sin impacto en los sentidos como otras. Aurelius y Tuk estaban convencidos de que la especia sería una gran fuente de ingresos para ellos en un futuro. Así que sin dudarlo, Aurelius fue junto con su compañero a visitar el planeta Arrakis para ver personalmente el proceso de creación de aquella sustancia. Fue un viaje de varios meses, pero cuando llegaron fueron recibidos por Naib Darta, quien aceptó mostrarles su aldea, pero tenían que ir con los ojos vendados, porque nadie en ese planeta más que la gente de su tribu sabía dónde estaba. Y así anduvieron caminando a ciegas confiando en que ningún gusano los iba a comer, jiji, jaja, hasta que por fin llegaron y fueron recibidos con bastante fiesta, se podría decir. Y mientras echaban unas chelitas con los nativos, Naib Darta los mandó a llamar para presentarles a un viejo, así bien arrugado, y el Darta le dijo al viejo: ándale güey, dile cuántos años tienes. Tengo 162 años. Y el Aurelius se impactó, no sabía si creerle o no, pero ya iban varias veces que le decían que la especie alargaba tu vida si la consumías constantemente, así que poco a poco se lo iba creyendo. Serena Butler estaba a menos de un mes de dar a luz y Erasmus no se rendía. Seguía reuniéndola con Borian y poco a poco comenzaban a hablar más. Un día tuvieron una conversación en la que Serena le echó en cara que no sabía nada de la verdadera historia de la guerra. Solo sabía la versión falsa que su padre Agamenón le había enseñado y que quizás debería abrir un libro de historia de vez en cuando para comenzar a cuestionar su existencia. Ese día Borian se fue confundido e intrigado por las palabras de Serena y como su nave por fin estaba lista después de todas las reparaciones, ahora podía partir a su siguiente destino, el planeta Corrin. Mientras Borian se iba, Erasmus hizo varios experimentos más, entre ellos componer música él mismo para intentar conmover a Serena, pero el robot nomás no daba una, y así anduvieron hasta que finalmente llegó el día del nacimiento del bebé. Erasmus espió todo el proceso para registrar todos los detalles del parto, y a pesar del estrés, Serena logró dar a luz a un varón sano. Manion fue el nombre que recibió el pequeño, y durante meses Serena estuvo cuidándolo encantada. Sin embargo, Erasmus comenzaba a experimentar algo parecido a los celos. Serena ya no respondía con el mismo entusiasmo a sus preguntas, ya no le interesaban sus experimentos. Desde que el niño nació no dejaba de estar distraída y Erasmus quería que su atención fuera para él, y así poco a poco desarrolló un rencor hacia el niño. Al ver esto, Erasmus no podía permitir una situación similar en el futuro, así que un día persiguió a Serena y a la fuerza la sometió a una operación de esterilización. Esa fue la gota que derramó el vaso. Se sintió ultrajada y del enojo hizo lo único que el robot le había prohibido tajantemente. Desde que llegó era libre de explorar todas las instalaciones, a excepción de una habitación donde Erasmus hacía diferentes experimentos especiales, pero jamás le quiso contar en qué consistían esos experimentos. Ese día decidió romper la única regla y encargó su bebé a una esclava en lo que ella entraba a escondidas. Al cruzar la puerta vio algo peor de lo que se podía imaginar, una especie de escultura o quizás un altar hecho de partes mutiladas de hombres, mujeres y niños. Parecía un intento de expresión artística a través de la violencia extrema. Mientras Serena pensaba que estaba ayudando a los esclavos, haciendo que Erasmus los alimentara mejor y tuvieran una vida más digna, la realidad era que Erasmus a escondidas sacrificaba vidas humanas para hacer esto. Horrorizada salió de la habitación y vio a una esclava muerta y encima de ella Erasmus sosteniendo a su bebé. El robot había decidido que era tiempo de que las distracciones acaben y ese niño era un estorbo en sus investigaciones. Con el bebé de poco más de un año de edad en sus manos, el robot se dirigió hacia un balcón mientras Serena intentaba quitárselo y suplicaba que la castigara a ella en su lugar. Erasmus, cansado de los esfuerzos
esfuerzos de la humana, ordenó a uno de los centinelas que lo contuviera. Y mientras lo hacía, Erasmus sostuvo el bebé de una sola pierna, amenazando con arrojarlo al vacío. Desde abajo de aquel balcón, los humanos esclavos veían el espectáculo que estaba montando Erasmus. Entre aquellos esclavos estaba Iblis Ginjo, horrorizado por los llantos del pequeño. Serena y los esclavos solo pudieron ver angustiados cómo la mano metálica se abría dejando caer al pequeño, que hizo un ruido seco al chocar contra el suelo. Serena, impulsada por su rabia extrema, destruyó con sus propias manos al robot centinela que la estaba reteniendo y lo lanzó por el balcón. Intentó hacer lo mismo con Erasmus, pero él era mucho más fuerte. Desde abajo los esclavos veían el cuerpo sin vida del pequeño y la máquina pensante destruida que cayó también. Iblis Ginjo lo tenía claro, era la señal que estaba esperando y la narrativa era perfecta. El bebé de una mujer fue brutalmente asesinado y ella con sus propias manos acabó con una máquina. ¿Qué cosa podría motivar más a la revolución que eso? Casi que ni necesitó dar un discurso porque el pueblo estaba furioso por lo que había presenciado. La rebelión contra las máquinas en el planeta Tierra había comenzado. Los miles o cientos de miles de esclavos hicieron armas improvisadas rápidamente y comenzaron a destrozar aquellos pedazos de metal andantes. Omnius, al ver aquel problema, se vio obligado a llamar a uno de los titanes, el más violento de todos, a Hax. El Psymech acabó con cientos de vidas en un momento, pero el miedo ya no existía en aquellos hombres. Atacaban sin parar, les robaron lanzamisiles y demás armas a los robots que destruían. Contra todos, el titán no tenía ninguna posibilidad. Destrozaron su armadura e Iblis Ginjo con sus propias manos y con ayuda de otros esclavos destrozaron aquel cerebro. Y ahora solo quedaban 4 titanes vivos. Omnius necesitaba tomar medidas más drásticas. Mientras tanto, en Porrithry, Nico Blood reunió a todos los esclavos en la ciudad de Starda, en una explanada, y les dio un discurso sobre la increíble traición que significaba sabotear los escudos de sus naves. Los maldijo con muchísima rabia, pero lo que no sabía es que aquellos esclavos tenían aún más rabia acumulada que él. Bel Muley, uno de los esclavos con más ansias de revolución, vio una oportunidad en aquel momento. Jamás habían estado tantos en Suni y Senshite juntos. Tras un discurso breve, Bel Muley motivó a la rebelión contra la Liga de los Nobles. La noticia se expandió rápidamente y llegó a los oídos de los niños Ishmael y Alit, quienes con ayuda de otros esclavos destruyeron el vitral dedicado a Nico Blood y su familia. Nico Blood, al enterarse de esto, había decidido tomar las medidas más extremas que podía tomar. Mandó a sus esclavos equipados con los nuevos escudos impenetrables de Holtzman para controlar la rebelión. Muchos esclavos cayeron y prácticamente ningún soldado, gracias a los escudos. La rebelión había sido fácilmente controlada, pero lo que los ciudadanos de Porrithry desconocían es que esta era solo una batalla de un conflicto mayor que ya había explotado. Vorian Atreides tuvo mucho tiempo libre entre su viaje a Corrin y el regreso a la Tierra, así que decidió ceder ante la curiosidad que los comentarios de Serena le dejaron. Ya era un humano con permisos especiales de las máquinas, podía acceder al registro histórico que tenía Omnius sobre los sucesos de la guerra. A diferencia de los Psymech, los registros de la IA eran imparciales, porque no podían mentir, así que claramente se llevó un shock tremendo al comprobar que varios hechos históricos eran muy diferentes a la versión que le habían contado su padre. Se sintió profundamente traicionado y por primera vez sintió compasión por la humanidad y sus intentos fallidos de conseguir la libertad. Cuando llegara de nuevo a la Tierra, cuestionaría tanto a Serena como a Agamenón sobre todo, o al menos ese era su plan. Cuando el viajero onírico se acercó lo suficiente al planeta, Seurat se dio cuenta de que una batalla feroz entre sus esclavos y las máquinas estaba teniendo lugar. Vorian no sabía a qué mando apoyar, lo único que tenía claro es que esperaba encontrar a Serena con vida. Cuando aterrizaron y bajaron de la nave en un lugar oculto del caos, Seurat fue a recabar información con Omnius, mientras que Vorian corrió directamente al palacio de Erasmus. De entre los muertos obtuvo ropa de esclavos para camuflarse sin problemas, aunque con esto las máquinas lo intentarían atacar, así que fue con extremo sigilo. Entre los gritos de sufrimiento, pero también de motivación, escuchó todo lo que había pasado. Serena había encendido la chispa de la rebelión al derrotar a una máquina pensante con sus propias manos debido a la muerte de su pequeño a manos de Erasmus. Vorian se compadeció por ella, la preocupación lo invadió. ¿Quién sabe de qué era capaz aquel robot? Quizás ya había acabado con Serena. Vorian se encontró con el mismísimo Iblis Ginjo y juntos coordinaron a un grupo de esclavos para derribar las puertas de la fortaleza de Erasmus. El robot sabía que los humanos no lo dejarían salir con vida, pero antes de que eso ocurriera, estaba teniendo una conversación con uno de los ojos vigilantes de Omnius. Erasmus había ganado la apuesta, había demostrado que no importaba qué tan fiel parezca un humano, si ve la mínima oportunidad de traición, sin dudar traicionaría. Decepcionado, Omnius había llegado a una conclusión: el mayor enemigo de la humanidad es su naturaleza autodestructiva. No tienen salvación y lo único que podía hacer por ellos es acelerar su extinción. Erasmus
Optimus no quería morir. En un acto de desesperación, bajó a lo más profundo de sus instalaciones, donde tenía una pequeña nave para escapar. El ejército rebelde ni siquiera lo vio partir, pero el robot ahora estaba camino a su hogar original, el planeta Corrin. Borian e Iblis finalmente lograron entrar a la fortaleza y tras buscar en la enorme construcción, Borian encontró en el suelo a Serena. No estaba muerta, pero estaba fuertemente sedada. Apenas si estaba consciente. Borian quería subir a Serena al viajero onírico para llevarla de vuelta a su hogar. Iblis sabía que era cuestión de tiempo para que Omnius enviara a los demás titanes para acabar con la rebelión de la Tierra. Así que se unió a Borian y a Serena en el viaje a Salusa Secundus para poder avisar a la Liga sobre la revuelta y que con suerte trajeran refuerzos. Oh, pero mientras abandonaban el planeta, los 4 titanes restantes, Agamenón, Juno, Dante y Jerjes, finalmente llegaban a la Tierra con órdenes claras de Omnius: exterminar hasta el último humano en aquel planeta. Fue una masacre. Desde la era de los titanes que los AIMEC no tenían libertad absoluta de ejercer violencia sin límites y todos lo disfrutaron. Los rebeldes pudieron derrotar a un titán, pero contra los 4 al mismo tiempo les fue imposible. Toda la humanidad en el planeta Tierra fue exterminada en cuestión de días, incluido el pensador Eklo. Pero Borian y compañía se dirigían a Salusa Secundus sin saber las terribles noticias. Selim ya era uno más con el desierto. Había montado decenas de gusanos. Ahora los consideraba sagrados. Una encarnación de su dios Budalá, pero seguía sin saber cuál era la razón por la que su dios lo había salvado tantas veces. Comenzaba a necesitar recursos, así que en las noches salía a robar y se aseguraba que al marcharse la gente lo viera mientras montaba aquellas bestias. El boca a boca no dejaba de circular. ¿Quién era aquel misterioso hombre que había logrado montar a uno de los demonios? En uno de sus viajes decidió que era tiempo de una visita rápida a su antigua aldea, aquella que lo desterró sin dudarlo, pero que ahora estaba agradecido por esa decisión. A los gusanos de arena, los nativos lo llamaban Shaitan, un nombre de un demonio, pero para Selim las bestias eran Shai Hulud, la encarnación de Budalá. No necesitó acercarse demasiado para que la gente de su antigua tribu se asomara para ver la tremenda hazaña que estaba teniendo lugar. Un hombre domando y controlando a la bestia más temida del desierto. El líder de aquella aldea se asomó asombrado. Naib Darta, el hombre que había expulsado a Selim, ahora añoraba saber la identidad del enmascarado. Le gustaba el misterio a Selim. Su leyenda debía ser de lenta cocción para ser más impactante, así que no revelaría su identidad hasta que fuera necesario. Algunos meses después, el montagusano se dio cuenta de algo. Su pueblo se dirigía cada vez de manera más constante a cosechar especia melange. No entendía por qué. Era una cantidad de especia suficiente para alimentar muchísimas tribus. Mientras reflexionaba sobre esto, fue testigo de un hecho que pocos hombres han visto. El gusano que estaba montando inesperadamente se sumergió en el suelo. Jamás había presenciado algo así, pero no se tardó en dar cuenta de que aquel gusano quizás estaba escapando de algo. El piso vibraba mucho más que cuando un gusano nadaba en el suelo. El suelo que pisaba era rojo intenso y de un momento para otro vio un espectáculo impresionante. Una cantidad enorme de especias salía del suelo como en una especie de explosión y, por supuesto, él se esnifó toda esa madre. Selim no lo sabía, pero había presenciado una cosa llamada explosión de especia. ¿Qué es esto? Uy, mami, permíteme pausar un momento la historia y contarte una cosa fascinante. El ciclo de vida de los gusanos de arena. ¡Aviso! Todo este video es bastante virgen, pero lo que te voy a contar es extra virgen. Mira, güey, te presento a este bichito. Se llama plancton de arena. Es un bicho chiquitito, microscópico, que vive en el desierto de Arrakis. Pues este plancton es capaz de crecer o incluso juntarse con otros para crecer y así evoluciona y se convierte en una trucha de arena. Quizás no te acuerdes, pero de ellas ya había hablado antes. Aquí te va el flashback. Arrakis no siempre había sido un planeta desértico. Tenía agua abundante en el pasado, pero debido a una catástrofe e invasión de una especie llamada truchas de arena, el planeta se convirtió en un desierto. Bueno, pues en algún momento de su vida, varias truchas de arena se juntan en una gran masa debajo de la arena. Cuando llega a una densidad suficiente, esa masa comienza a vibrar muy intensamente y genera mucho calor. Esta gran masa de truchas calientes se llama masa preespecia, y ahorita vas a comprender por qué. En este proceso, la gran mayoría de truchas mueren, aunque unas pocas sobreviven. Con el tiempo, el calor es tan grande que para liberar energía, esa masa explota liberando la famosa especia melange. A este proceso se le llama explosión de especia. Y sí, es el evento que nuestro Selim acaba de presenciar. Tras esa explosión, las pocas truchas sobrevivientes cambian su composición y son capaces de finalmente convertirse en un gusano de arena joven, los cuales se alimentan principalmente de plancton y truchas de arena, y claro, de humanos también de vez en cuando. Y si llegan a vivir lo suficiente, se pueden convertir en un gusano de arena adulto, siendo uno de los seres más inmensos en el planeta Arrakis. Mientras tanto, los gusanos de arena van soltando a través de su cuerpo unos bichitos llamados plancton de arena. Y así tenemos un circuito de vida cerrado en el que un mismo parásito
mismo crea su propia comida al mismo tiempo de que se reproduce. Oh, mi Dios, Frank Herbert, eras un maldito genio. Selim, tras fumarse tremenda cantidad de especia, descubre una cualidad de la droga que nadie había descubierto antes. Resulta que en grandes cantidades, casi rozando la sobredosis, la especia es capaz de hacer que el sujeto vea el futuro. Mejor dicho, posibles futuros. El montagusanos vio un futuro devastador en el que gente extranjera se llevaba la apreciada especia y poco a poco Shai Hulud moría. Al consumir toda la especia, nuevos gusanos de arena dejaron de nacer y la gloria de Budalá moriría con ellos. Finalmente sabía por qué su dios lo había rescatado. Él era el único que sabía de esta posible catástrofe y debía evitarla. Tenía que detener la extracción de especia. En la noche había decidido regresar a su pueblo y con la especia que recogió del desierto escribió 2 palabras que su pueblo podría ver cuando saliera el sol. Soy Selim. Ahora Naib Darta sabía que el hombre que se convirtió en leyenda era alguien que él mismo había condenado y que ahora aquel hombre sería su mayor enemigo en la lucha por la especia. Al llegar a Salusa Secundus, el viajero onírico fue recibido con muchas precauciones. La mayoría de las personas no creía que Serena seguía con vida y creían que todo era una trampa de Omnius. Pero después de varios interrogatorios a Serena, Borian e Iblis, se convencieron de todo, así que mandaron una nave de reconocimiento para comprobar la situación en la Tierra. Pero aquí a lo que vinimos. Serena se reunió con el que iba a ser en su pasado su esposo, y antes de que pudiera darle su respectivo gesto de cariño, el Xavier le dijo tajantemente: Chiqui baby, fíjate que ya estoy casado y además con tu hermana. Oh, y mira, ya tenemos una hija llamada Roela. Y pues, ¿qué crees que hizo Serena? Pues, obvio, llorar mucho. Aunque siendo justos, en el fondo Xavier preferiría estar con Serena que con Octa. Pero pues, casamiento es casamiento. Después de aceptar que tanto Borian Atreides como Iblis Ginjo eran de fiar, se tuvo una audiencia donde se discutía el futuro de la guerra. Tras la masacre en la Tierra, las opiniones estaban divididas. Había quienes querían alzarse en armas y otros querían mantener la Guerra Fría que llevaba siglos activa. Pero nuestros protas estaban cansados y claramente también los esclavos. Borian, Saber, Serena e Iblis dieron un discurso lleno de pasión. Su dolor, pero sobre todo su esperanza, trascendió las palabras de una forma que aquel consejo jamás había experimentado. Iblis Ginjo brindó a aquel discurso bélico un toque religioso como su maestro Eklo le había aconsejado. Serena y su hijo caído Manion Butler eran ahora el símbolo que impulsaría el movimiento de miles de millones de personas contra las máquinas pensantes. El bebé Manion recibió su propio monumento como recordatorio de las vidas inocentes que parecían ser salvadas y la figura de Serena trascendió para convertirse en la mártir que el pueblo necesitaba. Esta guerra santa en nombre de aquella historia trágica de una madre y su hijo sería conocida como la Yihad Butleriana. El ejército de la Liga llegó a la Tierra equipado con los nuevos escudos Holtzman y armas atómicas que nunca habían utilizado para evitar pérdidas humanas, pero el planeta Tierra había sido masacrado. Se había convertido en el primer planeta completamente sincronizado y la humanidad no podía tolerarlo. Los titanes ya no estaban en aquel planeta porque habían ido a controlar la rebelión en otros y Erasmus ahora estaba en Corrin. La conciencia de Omnius en la Tierra estaba totalmente sola y fue atacada desprevenida. Sus armas no funcionaban contra los humanos, los nuevos escudos repelían todo y era cuestión de tiempo para que lanzaran las armas nucleares y acabaran con su conciencia en ese planeta. Esto era grave. Si Omnius no transportaba una copia de su conciencia y la compartía con las demás mentes, los demás planetas no sabrían de los nuevos métodos de ataque que tenía la humanidad y tampoco sabrían que Erasmus había ganado la apuesta. Así que no acabarían con los rebeldes en sus planetas tampoco. En un acto desesperado, le ordenó a Seurat que transportara una copia de su mente al planeta sincronizado más cercano. Cuando salió del planeta, nadie se dio cuenta de la pequeña nave sigilosa que transportaba aquella esfera que contenía la mente de Omnius de la Tierra. Nadie, excepto Borian. Y tras engañar a Seurat, abordó su nave. Borian no quería acabar con su mejor amigo, aunque fuera un robot. Lo acompañó en varios viajes y hasta podría jurar que tenía una conciencia. Así que simplemente lo apagó. Robó la esfera con la mente de Omnius y dejó a Seurat en su nave, esperando que alguien lo encontrara. Las bombas finalmente cayeron, acabando con todo rastro de cualquier máquina, Neo Saimek y quizás superviviente humano en el planeta. Era una victoria muy agridulce. La Tierra, la cuna de la humanidad, era ahora un planeta completamente inhabitable, y lo sería durante muchísimos años. Pero algo bueno salió de esa batalla. Habían capturado una conciencia de Omnius intacta, y ahora la humanidad podría conocer aún mejor a su enemigo. Por primera vez en la historia, las máquinas pensantes no tenían la ventaja. De regreso en Salusa Secundus, Xavier Harkonnen recibía la máxima medalla de honor y se había convertido en el héroe más importante de la humanidad. Y por su parte, Borian Atreides también recibía su respectiva medalla por haber atravesado todo su arco de personaje y convertirse en uno de los humanos más honorables.
Norma Zemba reflexionaba sobre el camino que había elegido la humanidad y sobre los inventos de tío Holtzman, que en este momento estaba muy ocupado disfrutando del éxito que le trajo sus nuevos escudos. Norma ya se había dado cuenta de que el orgullo de su maestro restringía su potencial como científico, pero eso no le interesaba. Le interesaba más un concepto que esa noche se le había ocurrido. Podría utilizar el principio de deformación del espacio de los nuevos escudos y adaptarlos a las naves espaciales. Estaba más cerca que nunca de desarrollar una tecnología capaz de plegar el espacio y convertir el viaje de meses e incluso años en solo horas o minutos. Pero Holtzman pensaría que es algo imposible. Ya lo conocía suficiente, así que esta vez trabajaría en su proyecto en secreto. Por otro lado, Erasmus se encontraba en Corrin discutiendo con Omnius como de costumbre. El Omnius de Corrin no parecía estar enterado de la apuesta que hicieron, ni de la caída de la Tierra. Si esto era así, solo podía significar una cosa. Omnius habían muerto en la Tierra y no pudo transportar su mente. Al robot esto lo hacía feliz. No le gustaba la decisión de Omnius de exterminar a la humanidad. Al fin y al cabo, aunque él no lo admitiera, de cierta manera los admiraba. Así que hizo por primera vez algo que jamás pensó que haría: mentir. Uno de los instintos más básicos de un humano, una máquina pensante lo había logrado replicar. Erasmus ya no era una simple inteligencia artificial, estaba en camino de convertirse en algo más. Mientras tanto, en Salusa Secundus, Serena había reunido a Xavier y Borian para darles una noticia. Ella sabía que ambos estaban enamorados de ella y en ese momento les dijo que no tendría ninguna relación con ellos. Se había convertido en un símbolo religioso para muchos y en la persona más importante en esta guerra. Ella había aceptado su destino y les pidió que lucharan entregando su vida en nombre de ella y su amor. A lo que ambos aceptaron dichosos el rol que se les encomendó. ¿Qué será de Selim y la guerra por la especia? ¿Cuáles serán las siguientes acciones de Erasmus y Omnius? ¿Cuál será el destino de los Ensuni y Senshita como Ismael y Ali? Todo esto y mucho más en el siguiente episodio de esta cronología. Ay, no más de pensar que aún quedan 24 libros se me baja la presión, güey.